Fíjense que nos dice acá el material, ¿no? Que el diagrama de tallo y hoja se usa sobre todo en el caso de que querramos representar variables numéricas continuas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no suele usarse para graficar otro tipo de variables, como podrían ser variables numéricas discretas o variables categóricas. ¿Sí? Para variables discretas podría llegar a utilizarse, pero definitivamente no para variables categóricas. ¿Sí? ¿Cómo se construye este diagrama de tallo y hojas? ¿No? Piense que acá nos dice que es una variante, ¿no?, de la distribución de frecuencias. Es otra forma de representar, nada más que en una forma gráfica, ¿no?, una distribución de frecuencias, una tabla de frecuencias. ¿Sí? Las características es que divide a las observaciones, como bien dice acá el material, en dígitos primarios y derivados. ¿A qué se refiere con esto de dígitos primarios y dígitos derivados? Miren el ejemplo que nos da acá. Si las observaciones de los datos tuvieron a lo sumo 2 dígitos, ¿no?, la columna de la decena sería el dígito primario. Y la columna de la unidad, cuando dice acá restante, se refiere a la columna de la unidad, sería el dígito derivado. O sea que el primer dígito, estos números de 2 dígitos, ¿no?, sería el dígito primario, y el segundo dígito, ¿no?, sería lo que se llama dígito derivado. ¿Sí? Después pasa un ejemplo en donde nos dice que si las observaciones fueran de 3 dígitos, ¿no?, el dígito primario sería el de la centena. Y también el de la decena, se juntan 2, ¿no? Y el derivado sería el de la unidad. Observen que entonces el dígito derivado siempre es un solo dígito, el último, ¿sí?, la unidad. En cambio, el dígito primario puede estar conformado por más de un dígito. ¿Sí? Si el número tiene solo 2 dígitos, coincide con un solo dígito y se refiere al de la decena. Ahora, si tiene 3 dígitos, el dígito primario son los 2 dígitos primeros, que son el de la centena y el de la decena. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. ¿Sí? Recomienda acá que cuando uno trabaje con más de 3 dígitos, conviene cambiar la escala de medida, ¿sí?, para no usar tantos dígitos. ¿Sí? Luego, ¿qué se hace con eso? Una vez que uno tiene claro eso, los dígitos primarios van en lo que se llama tallo del diagrama, ¿sí?, que es lo que nos dice acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, los dígitos primarios de los datos se denominan tallo. Izquierda de una línea que separa verticalmente al gráfico. Ya lo vamos a ver más abajo con un ejemplo. ¿Sí? Pero el tallo va a ser esa línea vertical que tiene el gráfico, ¿no? A la izquierda de esa línea que llamamos tallo, vamos a ubicar los dígitos primarios. ¿Sí? Mientras que los dígitos derivados, son las unidades, el último dígito del número a la derecha, ¿no?, es lo que llamamos hojas. Y los vamos a ubicar a la derecha del tallo, es decir, a la derecha de esa línea vertical que va a tener el gráfico, así que va a atravesar todo el gráfico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Veamos acá el ejemplo que viene en el material didáctico. Fíjense que tenemos como ejemplo datos de una variable que es porcentaje de costo laboral. Como son porcentajes, claramente es una variable que debe estar acotada entre los valores 0 y 100, ¿sí? Fíjense que en el caso particular de esta variable, en este conjunto de datos, yo me parece que no veo ningún 0 y que tampoco veo algún 100, ¿sí? O sea que no se dan los valores extremos. Y que la mayoría de las observaciones tienen 2 dígitos, aunque hay algunas que tienen un dígito, ¿sí? En estos casos lo que hay que ver es cuánto es el número mayor de dígitos, ¿no? Si hay datos que tienen, como acá, mezcla, por un lado tenemos datos con un dígito, como por ejemplo este 8, ¿sí?, o este 6, o este 7, pero por otro lado también tenemos datos con 2 dígitos, no importa de cuál haya más de los dos, ¿no? Acá claramente hay más de los 2 dígitos, ¿no?, de los datos que tienen 2 dígitos, pero no importa eso. Con que haya alguno de 2 dígitos, y ninguno de 3, como en este caso, vamos a considerar un diagrama de tallo y hoja con 2 dígitos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá se da el caso particular, muy particular, de que además hay un dato que tiene 2 dígitos y un decimal. Ya vamos a ver cómo lo resuelve esto aquí el material didáctico, ¿sí? Pero es un caso muy, muy puntual a diferencia del resto de los datos, ¿sí? Veamos entonces, en este caso que estamos trabajando en general con datos de 2 dígitos, ¿sí? Fíjense que acá, por ese problema particular, sobre todo de este dato que aparece aquí con esta coma, ¿no?, lo que se ha hecho entonces es trabajar, como hay 2 dígitos, como decía el ejemplo, ¿sí?, con el dígito primario, que sería
el primer dígito, que en este caso representa a la decena, ¿sí? A la izquierda del tallo. El tallo es esta línea que les decía acá, esta línea vertical, ¿sí? Y a la izquierda ponemos todos los posibles valores de las decenas. ¿Por qué de 0 a 7? En el 0 vamos a ubicar todas las observaciones que en realidad ya han tenido un solo dígito. ¿Sí? Por ejemplo, este 3, que es la hoja, ¿no? El primer número de hoja de este diagrama de tallo de hoja, representa al único valor 3 que debe haber por el grafo. Acá está, en el conjunto de datos, que es este. ¿Sí? Fíjense que no hay otro 3, ese 3 es el único que hay. ¿Sí? ¿Cómo lo representamos en el diagrama de tallo de hoja? Con un 0 como decena, porque no tiene decena, o la decena es 0 justamente, ¿no? Por más que no lo hayamos escrito acá, ¿no? Y con un 3 del lado de la hoja, ¿sí? En cambio, estos dos 5 que vienen acá después, representan que hay dos observaciones que tienen valor igual a 5. Fíjense, acá tenemos una, y acá tenemos otra, ¿sí? Entonces, no hay otra más, ¿sí? Como hay dos valores que tienen una observación igual a 5, aparecen entonces en la primera decena, la correspondiente al 0, ¿sí? Dos 5. Hay un 6, ¿por qué? Porque en el conjunto de datos debemos tener un 6. Acá está, ¿sí? Tenemos este 6 como único valor, ¿no? Y así sucesivamente. Hay 3 7, porque hay 3 valores con 7. Fíjense, acá teníamos uno, acá hay otro, y acá tenemos el tercero, ¿sí? Y hay 3 8, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos 3 observaciones con 8. ¿Dónde están? Acá hay una, acá hay otra, ¿y dónde está el tercer 8? Que no lo veo. Acá, por aquí. Y acá tenemos el tercer 8, ¿sí? A partir de ahí, todos los números restantes tienen dos dígitos, ¿sí? Todos aquellos números que tengan como primer dígito el 1, es decir, que estén en la decena del 10, ¿sí? Se van a anotar con su segundo dígito acá, en la segunda fila del diagrama de tallo abierto. O sea que estos primeros, ¿cuántos ceros hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros que tenemos acá, es porque hay 10 observaciones que tuvieron, ¿qué valor? El valor formado por la decena 1 y por la unidad 0, es decir, el valor 10, ¿no? Si uno une el 1 de la decena con el 0 de la unidad, eso nos da el valor 10, ¿sí? Que haya entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores de este tipo, indicados en la hoja, ¿no? Quiere decir que tenemos 8 valores, 8 observaciones con valor del porcentaje de costo laboral igual a 10. ¿Sí? A ver, busquemos esos 8, 10 que aparecen por acá. A ver si donde están, voy por columna. A ver dónde están los 8, 10. Vamos a corroborarlo. ¿Sí? Acá hay uno, fíjense. Tenemos el primer 10 que encontré. Acá hay otro, vamos por el segundo 10. Acá hay un tercero. Acá hay un cuarto. ¿Sí? Acá hay un quinto. ¿Dónde está el sexto? A ver. Lo veo al sexto. A ver, acá hay un sexto. Acá hay un séptimo y me está faltando uno que me lo salteé, ¿sí? Pero bueno, capaz que ustedes ya se dieron cuenta dónde está. Supongo que está en alguna de estas últimas columnas y no lo vi. Capaz que era este que se me pasó, ¿sí? La cuestión es que seguro, hay 8 valores con costo, con porcentaje de costo laboral igual a 10, ¿sí? Por eso acá hay 8 ceros, ¿sí? Hay un solo 3 acompañando este 1 como unidad. Quiere decir que hay un valor igual a 13 en las observaciones, que tiene 13% de costo laboral, ¿sí? Cualquiera de ustedes lo puede encontrar, fíjense, justo lo encontré rápido, aquí está, ¿sí? Y así sucesivamente, tomemos un valor cualquiera al azar, por ejemplo, este 2 que aparece aquí, junto con el 3 del lado del tallo, quiere decir que hay una observación que tiene el valor 33% de costo laboral, ¿sí? Entonces seguro que por acá hay en algún lugar un 33, acá está, fíjense, ¿sí? Y así se lee entonces el tallo de hoja. Fíjense que al final, en el tallo del 7, que representa todos los números que están entre 70 y 79, ¿sí? Hay una sola observación, que tiene como unidad el valor 8. Quiere decir que hay un valor de la muestra que tiene valor 78. ¿Sí? De aquí dentro entonces debe haber algún 78. Lo veo ahora, pero bueno, seguro que está por allí, que ustedes alguno muy probablemente ya lo haya encontrado, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. ¿Entienden cómo se construye? Si está bien hecho,
Acá debiéramos tener del lado derecho del tallo, el lado derecho de esta línea vertical que aparece en el diagrama, ¿sí? Un número de números, valga la redundancia, un número de hojas, decimos nosotros, ¿sí? Igual al número de observaciones, ¿sí? Que de paso acá en el tallo de hojas ya viene calculado, es 141, ¿sí? Si sacamos la cuenta, seguramente acá vamos a ver que tenemos 141 observaciones, ¿sí? ¿Cómo se resolvió el tema del 15,3? Veamos. Fíjense, 15,3 tiene como decena al 1, como unidad al 5, ¿sí? O sea que en este tipo de diagrama de tallo de hoja en que hemos representado valores con 2 dígitos, ese 15, olvidémonos por ahora del coma 3, debiera estar representado en este tallo, el tallo del 1, ¿sí? Que representa la decena 10, ¿no? Y alguno representa alguno de estos 5 que están acá. Lo que no se pudo hacer es representar este coma 3, ¿sí? Porque se ha dado prioridad a la mayoría de los datos. Fíjense que hay una sola observación que tiene un tercer dígito que es después de la unidad, ¿no es cierto? Y entonces se ha, digamos, depreciado o ignorado ese decimal, ¿no? A los fines de representar de la mejor manera posible al conjunto total de observaciones, ¿sí? O sea que este 15,3 en el diagrama de tallo de hoja aparece como uno de estos 15 que hay acá, ¿sí? En el tallo de la decena igual a 10, ¿de acuerdo? ¿Sí? Quedó un poquito más claro entonces cómo se trabaja con el diagrama de tallo y hoja, ¿sí? Una cosita más nomás. Fíjense que permite rápidamente también conocer la distribución de la variable, ¿sí? ¿A qué me refiero? Fíjense que uno puede ver que, por ejemplo, hay pocos, quiero decir, pocas observaciones con porcentajes de costo laboral superiores a 60%. Fíjense que entre 60 y 70 hay solo 4 observaciones, ¿sí? Hay 2 60% y 2 valores con 66% y una sola con 78%. Así que uno ya podría decir acá, viendo este diagrama de tallo y hojas, ¿no? Que hay pocas observaciones con valores por arriba de 60%, ¿sí? Que la mayoría de las observaciones está incluso entre 10 y 55%, que es este último valor de acá, ¿no? O sea que rápido da una idea de los valores principales de la variable, también de cómo se distribuyen. Fíjese que los valores más frecuentes serían los que están dentro de la decena del 20%, ¿no? Entre 20 y 29% es el intervalo con mayor cantidad de observaciones, ¿no? Le sigue el intervalo que va de 30 a 39%, en tercer lugar las observaciones que van de 40 a 49%, luego las de 10 a 19%, ¿sí? Y entre las más frecuentes, ¿no? Luego las que van de 50 a 55%. O sea que los valores más frecuentes están, como les decía, entre 10% y 55%. ¿Sí? No parece demasiado sesgada la distribución. Esto si ustedes lo dan vuelta, ¿no? Al diagrama, imagínense girarlo, ¿no? En este sentido, ¿no? No se parece a un histograma, ¿sí? Parecieran que estas son las barras del histograma, ¿sí? Y entonces también se puede interpretar de esa manera. Ahí dejo de compartir la pantalla para que me hagan alguna pregunta. Aquí me están preguntando, a ver, varias cosas. Vamos a ver. Me dice Constanza, en ese caso, en el 0 van todos los que tienen un dígito. Claro, Constanza, así es. En el 0 van todos los que tienen un dígito. En el tallo del 0 van los que tienen un dígito. Después me preguntó Michelle, si tuviéramos que explicar los resultados del diagrama de tallo y ojo, ¿cómo sería? Bueno, recién acabo de dar ejemplos, ¿no es cierto? Haciendo referencia a cuáles son los valores más frecuentes, ¿sí? Al tipo de distribución, si está en forma simétrica, si es simétrica alrededor de algún valor en particular, o si es muy marcadamente asimétrica, ¿sí? Luego Valentina nos pregunta, dice, y en caso que tuviera centenas, ¿dónde lo pondría? Si tuviera centenas, ¿sí? A ver, comparto un poquito la pantalla. A ver si tenemos algún ejemplo con centenas acá. Veamos. A ver, acá hay 100 personas, pero no, acá claramente este es un ejemplo también de números con 2 dígitos, ¿sí? Este diagrama de tallo viejo tiene la diferencia que además ya nos contó acá el número de observaciones que hay a la derecha del tallo. Fíjense que acá justamente hay 7 observaciones y ya nos pone ese numerito acá, la frecuencia. Nos cuenta la frecuencia dentro de cada uno de estos intervalos, ¿sí?
A ver si hay algún otro que tenga con 3 dígitos. No, no hay un ejemplo con 3 dígitos, pero supongamos que lo hubiéramos tenido, ¿sí? Que hubiéramos tenido un ejemplo con 3 dígitos. Los 2 primeros dígitos van del lado izquierdo del tallo. Por ejemplo, acá hubiéramos puesto primero 00 para aquellas observaciones que hubieran tenido lo mismo un solo dígito, ¿sí? Luego hubiéramos puesto 01 para los que tienen 2 dígitos pero del 10, 02 para los que tienen 2 dígitos con número 20 a 29, y así sucesivamente hasta que en algún momento pondríamos el 10 para aquellos números que hubieran sido del 100 al 109, pondríamos un 11 para aquellos números del 111 al 119, ¿no? Pondríamos de este lado un 12 para los números del 120 al 129, y así sucesivamente, ¿sí? Dependiendo también de cuál es el valor máximo observado en toda la muestra. ¿De acuerdo? Sí. Espero que eso haya respondido a la pregunta de Valentina. Veamos qué otra pregunta hay. Está la pregunta de Paula, que dice, entonces se podría decir que la mayor frecuencia de los costos laborales está en el tallo 2. A ver, compartamos de vuelta pantalla y lo revisamos. ¿Sí? En el ejemplo anterior me pregunta ella. Vamos a ver. Claro, la mayor frecuencia se da en el intervalo que va desde 20 a 29%. ¿Sí? Esa es una de las interpretaciones, una de las deducciones o conclusiones que uno podría sacar de este diagrama de tallo y hoja, ¿no? Así que el mayor número de observaciones se encuentra entre 20 y 29% en relación al costo laboral, ¿sí? Volvamos a las preguntas que nos hicieron a través del chat. Ahí recién contesté entonces la de Paula, ¿sí? Fiona dice, si por ejemplo no hubiera ningún valor de la rama del 6, ¿tengo que incluirlo en el diagrama y no pongo ningún número en la hoja? Sí, a ver, si hay valores en el intervalo del 50 al 59%, y también hay valores del 70 al 79%, ¿sí? Entonces yo dejaría el tallo del 6, que hace referencia a los valores que van del 60 al 69%. ¿Sí? Yo lo dejaría, no me lo saltearía, para mostrar justamente ahí, a los que vean ese diagrama de tallo y hoja, que hay un blanco, decimos, que hay un intervalo en el medio que no tiene observación. Y eso es una conclusión en sí misma, ¿sí? Que suele llamar la atención. Algún intervalo de valores de la variable que esté en el centro y que no tenga observaciones para nada, suele ser indicativo de que la muestra en realidad está separada en dos grupos, ¿sí? Un grupo a la izquierda, en este caso del 60%, con valores menores al 60%, y un subgrupo que está por arriba de esos valores, es decir, con un porcentaje por arriba del 70%, ¿sí? Así que sería interesante dejar ese vacío en blanco ahí, es decir, poner el 6 y no poner ningún número del lado derecho del diagrama de tallo y hoja, ¿sí? Para representar justamente a quienes observen ese diagrama la posibilidad de que en realidad la muestra esté separada en dos subgrupos, ¿sí? Con características diferentes, ¿sí? Ahora, si los datos iban de 0% a 59%, no agrego el intervalo del 60% en adelante, ni del 70%, ni del 80%, ¿sí? Llego hasta el tallo del 5, digamos, que representa la decena, o el intervalo del 50 al 59%.